Buenos días a todos. Este tema de la presentación laboral a veterinarios realmente tiene una justificación muy importante. No se trata de impartir un curso de derecho laboral. Un curso de derecho laboral se da en 4 meses, 4 o 5 horas por semana. Realmente aquí elegimos algunos tópicos muy importantes que un veterinario debe conocer de primera mano, porque además de ser un técnico, un profesional y un profesionista, es un patrón, es un empresario y tiene a su cargo generalmente empleados o personal que lo apoya, por llamarlo de un modo. Este personal realmente es donde se da el problema, porque en ocasiones no es necesariamente un empleado, sino un vendedor, un comisionista, un prestador de servicios, y todos estos puntos pues hay que distinguirlos para que se diluya el riesgo durante el desarrollo de la relación comercial o laboral que une al veterinario, empresario, repito, con su personal. Y nosotros, este primer tema de la relación de trabajo y sus contratos de trabajo, ¿qué elementos son los que nos llevan a considerar una relación de trabajo? Los elementos son que exista un patrón, que exista un trabajador y que exista una prestación de servicio subordinado contra el pago de un salario o cualquier otra contraprestación. Un patrón es la persona que aparece registrado con, válgame la expresión, con un registro patronal. No es necesariamente el dueño, no es necesariamente el propietario del negocio, sino es quien tiene su registro patronal ante el IMSS y quien registra como tal al empleado. Ese es, para efectos legales, el patrón. El trabajador es aquel que presta un servicio, y dice la Ley Federal del Trabajo, personal y subordinado. ¿Por qué subordinado? Enseguida vamos a analizar ese factor subordinación, pero propiamente está sujeto a un solo patrón, lo que lo distingue de un prestador de servicios. Contra el pago de una contraprestación, decíamos que debe de ser un salario. Vamos a ver. Ese factor subordinación significa que existe una dirección sobre el trabajador, que está sujeto a un horario, que tiene un lugar de trabajo y que se le proporcionan las herramientas para que él mismo lo desarrolle. Si no tiene estos elementos de la relación de trabajo, no es un trabajador, no es una relación de trabajo. En todo caso, estaríamos frente a un prestador de servicios. El contador de la empresa es un prestador de servicios y el contador de la empresa no necesariamente labora en la empresa. Tiene su propio equipo, su propio personal, sus propias oficinas y hace el mismo trabajo que si lo desarrollara el contador que es empleado, ¿sí? Por eso hay empresas que lo dicen, tú llévame la contabilidad externa o quiero el contador aquí en mi casa. Bueno, la diferencia es que cuando es externo, al no estar sujeto a un horario, a un lugar de trabajo, a una dirección, etcétera, se considera una prestación de servicios. ¿Por qué clases de relación de trabajo? Precisamente por lo que estamos comentando. El hecho de prestar una actividad a otra persona no necesariamente es un trabajador, no necesariamente es una relación de trabajo, insisto. Un prestador de servicios, se explicaba, puede hacerlo también, pero desde su oficina, sin cubrir un horario y sin tener una dirección. Todo esto es lo que se conoce como un factor subordinación, ¿sí? Pasamos entonces a las modalidades de contratación. ¿Por qué? Hay distintas formas. Modalidades de contratación de un trabajador, porque estábamos distinguiendo primero si se trata de un trabajador o es un prestador de servicios, cómo se le paga un salario o factura. Si factura, ya no necesariamente percibe un salario, ¿sí? Pero ojo, a veces queremos decirle a una persona, factúrame para desvirtuar que exista la relación de trabajo. No,
No, no es la forma de pago, no es el nombre que se le da al contrato lo que distingue si es o no un empleado. Es el factor subordinación, todos juntos. Precisamente aquí entramos a las clases de contratación. Uno, la ley prevé contratos por tiempo indefinidos o contratos por tiempo indeterminado. Este tipo de contratos son la regla. Un patrón contrata a una persona por tiempo indefinido y por excepción se permiten contratos por tiempo determinado y por obra determinada. Cuando decimos por excepción, no es al querer o al criterio del patrón. Quiero darte un contrato por un mes, a ver cómo sales, a ver si a mí me parece que pasaste la prueba. Eso es ilegal. Si a alguien se le contrata por 30 días, por 60 días, por 90 días, y no se justifica en la naturaleza del trabajo, ¿qué pasa al terminar? Al término del contrato le dicen, oye, se acabó tu contrato, muchas gracias, ahí te va. Esa persona te demanda y te gana. Te gana y lo tienes que indemnizar porque se considera un despido injustificado. ¿Sí? Y al inicio de esta exposición comentaba que es muy importante para los patrones que conozcan todo esto porque los abogados nos encargamos de resolver el conflicto cuando ya está la demanda, cuando ya está el citatorio, pero a quien le corresponde prever es al patrón, al empresario, al veterinario, al dueño del negocio. A él le corresponde prever, no al abogado. Cuando entra el abogado, el trabajador ya está fuera de la empresa. Ya tienen quizá el problema encima y ya poco se puede hacer. Bueno, y luego a veces los malos son nosotros, ¿verdad? La verdad es que hay muchas ocasiones donde sí podemos enderezar las cosas, preconstituir algunas pruebas y demás ya durante el juicio, pero bueno, por eso de ahí la trascendencia e importancia de que quienes intervienen en una relación de trabajo conozcan esto. Patrón, empresario, el contador, el administrador, por eso deben de tener una noción. Mínimo la noción de decir, pregúntale, por favor, esto, a ver si estamos haciendo el contrato adecuado. A mí muchas veces me han dicho, ¿me vendes un contrato? Sí. Un contrato por tiempo determinado, se lo entrego. Al año llega una demanda y me dicen, aquí está la demanda, le digo, préstame tu contrato, este contrato no sirve, me dicen, es el que tú me diste, sí, pero yo no lo llené. Tú lo utilizaste de manera errónea. Dice aquí jornada de trabajo de 9 o 10 horas. Ah, bueno, sí, pero es que salen una hora a comer. Bueno, salen una hora a comer, pero el contrato no lo dice. ¿Verdad? Entonces, se da por suponer y se considera que vas a tener que pagar de 1 a 2 horas extras diario durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo. Y se pagan al doble. Y esos son montos muy grandes, ¿no? Además de estar frente a un contrato ilegal. Entonces, estos contratos llamados a prueba, que son temporales, solo están permitidos cuando la naturaleza del trabajo lo permite. Cuando la naturaleza del trabajo lo permite, por ejemplo, para cubrir una vacante temporal. Se me incapacitó mi secretaria o mi vendedora, demostrador, qué sé yo, entra una persona. El contrato debe de decir los antecedentes de esto, que ese puesto lo tiene tal persona, con tal horario, con tales características, pero que ante tal suspensión o incapacidad entra esta persona y por eso se justifica la temporalidad. O para cubrir una temporada alta. Bueno, si no se justifica, ponerle término a la relación de trabajo es ilegal, insisto, ¿sí? Y luego, cuando se va a sujetar a una prueba, deben establecerse en el contrato elementos objetivos medibles que realmente te hagan determinar si la relación de trabajo, si pasó la prueba la persona. Medibles, objetivos, que no se considere que quedan a criterio del patrón. Por ejemplo, te voy a contratar para ventas. Si tú me vendes esta cantidad en un lapso de 30 días, se considera que pasaste la prueba. Excelente. Eso es un factor. Porque cuando dices, oye, tiene mala actitud, la verdad es que no le voy a renovar el contrato, ojo, lo estás despidiendo porque esos factores no los dejaste en el contrato. Y aunque los hubieras puesto en el contrato, son subjetivos y caen en una injustificación finalmente que hacen un despido injustificado. ¿Y qué trascendencia hay si se trata o no de un despido justificado o injustificado? Pues que cuando es injustificado vas a tener que entrar en temas de indemnizaciones económicas muy fuertes.
No es lo mismo darle las gracias a alguien, se acabó tu contrato justificadamente y ahí nos vemos, ¿verdad? Bueno, precisamente el tema siguiente, rescisión y terminación de la relación de trabajo. Bueno, la ley establece varios factores. Uno de ellos, el acuerdo entre las partes. La muerte del trabajador, que se termine la obra o el vencimiento del contrato, la incapacidad física, mental del trabajador, en caso de que haya caído en una incapacidad de este tipo. Pero voy a la primera, el mutuo consentimiento de las partes. Ojo, una cosa es la causa y otra cosa es la prueba. Muchas veces estamos frente a situaciones donde dice el patrón, no, él solo dejó de venir, le hablé y le dije, oye, ¿ya no vas a venir? No, ya no voy a ir, ya encontré otro trabajo. Y dicen, él renunció. No es cierto. Si no consta por escrito, no es renuncia. Si no consta por escrito, no es un acuerdo entre las partes. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que a lo mejor dentro de 6 meses o un año te va a llegar una demanda y va a decir que fue por despido injustificado, y por más que tengamos razón, no se puede enfrentar esa situación, porque en materia laboral la carga de la prueba es para el patrón, para la parte empleadora, para la parte empresaria. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado, porque si no, se revierte en caso de un conflicto. ¿Cuáles son las prestaciones o condiciones de trabajo? Pasamos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Una jornada de trabajo. ¿Y qué clases de jornadas de trabajo hay? Bueno, la jornada de trabajo dice nuestra ley, incluso desde la Constitución misma, que no debe exceder de 48 horas semanales. Esto no significa que nosotros las podemos acomodar como queramos. No, 48 horas semanales, y también nos dice, y no más de 8 horas diarias, considerando incluso tiempos para consumir alimentos o descansar. Me ha tocado ver jornadas de 9 horas y que a la hora que lo pregunto me dicen, es que nada más trabajamos de lunes a viernes. Entonces distribuyen las 45 horas de lunes a viernes. Eso es ilegal. Eso es ilegal, y si te quieres defender así, estás perdido. Hasta 48 horas es el máximo. Pero si tu negocio solo abre de lunes a viernes, solo van a ser 40 horas. 5 por 8, 40. Quitando incluso las horas para consumir alimentos. ¿Por qué? Porque así está la ley. Dice máximo 8 horas diarias y máximo 48 por semana. Pero no significa, repito, que las tengamos que acomodar a fuerzas. ¿Vale? ¿Qué pasa después de las 8 horas? Se tiene que pagar una hora extra que no puede exceder de 3 horas diarias, ni de más de 3 veces por semana. Es decir, no puede haber más de 3 días laborando horas extras. Es totalmente ilegal, aunque haya consentimiento del trabajador. Si un trabajador te firma y dice que él quiere trabajar 10 horas para ganar más dinero, es ilegal. Hay disposiciones que se van a tener siempre como no puestas. Esa es la manera como se va a sancionar la hora ilegal. Y repito, se va a pagar al doble, ese es el cálculo, y pues al triple cuando sea o caiga en día festivo o en domingo, será triple, ¿no? Si son horas extras. Nadie puede trabajar 5 u 8 horas extras en un día no laborable, ¿no? El máximo son 3 horas. Ese es el cálculo. Ahora, el salario integrado se compone de todos los conceptos que van al salario. Mostramos la siguiente diapositiva. Ahí está, el salario y sus clases. Todos los factores que integran el salario. Es decir, bonos, sueldo base, prestaciones, comisiones, todo se distribuye a lo largo de los 30 días, a lo largo de los 12 meses, y se saca un salario integrado base. No es legal que se le dé de alta con un sueldo al trabajador y que por fuera se le pague un bono. No es legal. Son prácticas que se hacen. Si hay prueba en contra, está en riesgo el trabajador. Una cosa es, así me ha funcionado,
Una cosa es no he tenido problemas y otra cosa es estoy actuando bien. Esto lo equiparo al siguiente ejemplo, o al siguiente símil. ¿Tú puedes conducir sin seguro de auto? Sí. ¿Es ilegal estar sin seguro? No, no es ilegal. Te protege a ti como patrón, ¿sí? Oye, yo tengo 3 años sin pagar seguro, perdón, pagando un seguro y sin tener ningún incidente. Bueno, no significa que lo estás apagando inútilmente, ¿no? Es exactamente lo mismo. Tú como patrón debes de estar bien soportado documentalmente, aunque no necesites la incidencia. Es decir, los contratos de trabajo no son para los patrones. Perdón, corrijo, no son para los trabajadores. Protegen al patrón, ¿sí? Un trabajador no necesita un contrato de trabajo para trabajar. ¿Y cuántos empleados tienen ustedes en algunos de los casos donde ni siquiera tienen un contrato y me van a decir, no lo necesito? No lo has necesitado porque no has tenido un incidente, un problema. Tenemos clientes, tengo clientes que me han dicho, en 25 años no había tenido este problema. Claro, el día que lo tuvo le costó cientos de miles de pesos. Efectivamente, efectivamente. Una persona que gana entre 10 y 15 mil pesos mensuales, que es bajo, que es la media, indemnizarlo te cuesta un promedio de 250 mil pesos. Indemnizarlo. Nada más 12 meses de salarios caídos, hagan la suma, nada más 3 meses de liquidación, más sus partes proporcionales, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Fíjense, en cambio, te puede salir muchísimo más caro indemnizar a un trabajador por no tener un seguro, entre comillas, contratos y demás, que un seguro de carro, ¿no? Un seguro de un auto de 1 millón de pesos, carísimo, te cuesta 20, 30 mil pesos, ¿verdad? Y no escatimamos en eso. Entonces, quien queda protegido es el patrón con este tipo de documentos. Cuando un trabajador no tiene seguro social, por ejemplo, y tiene un accidente, el patrón paga. Entonces, ¿a quién protegió? Pues al patrón. Porque cuando tiene seguro, el patrón se ahorra ese dinero, ¿sí? Esa es la prevención a lo que he venido insistiendo. La relación de trabajo puede terminar por varios factores. Uno de ellos es la renuncia. Mucho ojo aquí. Uno de los errores más comunes que se cometen con una renuncia es hacerlas en hojas membretadas de la empresa, citar articulado o artículos o fundamentos de la ley y señalar un finiquito. ¿Por qué es un error? Porque la renuncia es un acto voluntario de un trabajador que un día decide dejar de trabajar. Un día decide dejar de prestar sus servicios al patrón y dice, a partir de hoy me voy, aquí está mi renuncia. Eso es un acto voluntario. ¿Qué pasa? Muchas veces los trabajadores dicen, me presionaron, me extorsionaron, me chantajearon, me hostigaron, me obligaron a firmar, y el patrón exhibe su renuncia en hoja membretada de la empresa. Eso demuestra por sí solo que la renuncia no la redactó el trabajador, sino que se la hizo la empresa, el patrón. El citar fundamentos, un error muy común que generalmente cometen incluso contadores, administradores, ¿sí? Una renuncia debe ser un documento simple. Repito, imaginemos el trabajo o la actividad menos remunerada posible. Imagínense ustedes a ese trabajador redactando una renuncia, citando fundamentos y artículos de la Ley Federal del Trabajo. Por supuesto que no. Eso hace presumir que él no la hizo, que se la hicieron y se la pusieron a firma y que lo obligaron a firmar, ¿sí? O que ya traen hasta un finiquito, una renuncia que ya contiene hasta cantidad a pagar. Imagínense ustedes que no quedamos, que la renuncia es un acto del trabajador, ¿verdad? No de la empresa. Entonces, todos esos son errores que se cometen. La renuncia debe ser lisa y llana, 4 o 5 renglones en hoja tamaño carta, blanca, y se acabó. Que hay prácticas donde se hacen firmar incluso renuncias en blanco, son prácticas ilegales, por supuesto. Muchas veces se cometen errores a la hora de llenarlos y bueno, pues en consecuencia hasta se cometen delitos, ¿sí? Entonces, la renuncia demuestra la terminación de la relación de trabajo, como también puede ser un convenio entre las partes, ¿sí? Hay renuncias o hay rescisiones imputables al trabajador, es decir, se fue por causa del trabajador. Dejó de presentarse a trabajar,
llega tarde, estaba robando, faltas de probidad. Insisto, son muchas las que la Ley Federal del Trabajo prevé, pero, muy importante, ¿cómo se demuestra? Hay mucha diferencia entre causa y prueba. Es un hecho que te estaba robando. Es un hecho que te lo encontraste dormido. Es un hecho que te lo encontraste drogándose. ¿Cómo lo vas a demostrar? Si no lo puedes demostrar como patrón, entonces estás metido en un conflicto y se te puede revertir y considerar como un despido injustificado. Por eso es importante que los reloj checador, yo recomiendo el reloj checador convencional, porque todos los digitales de huella, de biométrico y demás deben estar soportados por un peritaje que determine que no se le ha metido mano, que es fidedigno, que es auténtico, que no está alterado. En esos casos. De lo contrario, el convencional es una tarjeta de checado, la firma el trabajador, se le presenta al patrón y diario y a la semana se renueva y de esa manera puedes constatar si llegó o no tarde, si asistió o no asistió. Incluso las listas esas donde llegan los empleados y se anotan, pues cualquiera pone la hora en la que está. O tienes que pagarle a una persona que esté ahí sentado verificando a qué hora tienes. O sea, encareces eso, ¿no? Teniendo simplemente un reloj checador. La supervisión, las cámaras, todo eso te puede llegar a servir como prueba. No es sencillo. No es sencillo. Quiero que todos entendamos una cosa. Lo que estamos aquí disponiendo y diciendo es para estar mejor parados frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar a un veterinario, a un empresario, a un patrón. Lo mejor parado posible. No hay nada que haga infalible un conflicto. No hay nada que te lo evite. No hay nada que evite que te demanden. Si hubiera un remedio, no existirían ni las juntas de conciliación, no, nadie tendríamos problema, pues todo el mundo lo haríamos, ¿sí? No lo hay. Es ¿cómo estoy? ¿Totalmente expuesto o cierro mi círculo de riesgos? Siempre van a existir riesgos. Tomar en cuenta una cosa también importante. No existen casos iguales. No existen casos iguales. No existen personas buenas en el trabajo. No, son buenos muchachos, son buenas muchachas, no están maleados. Mientras a una persona se le paga su salario, esa persona cumple y esa persona es una buena persona. A las personas se les conoce cuando le quitas el trabajo. A los trabajadores, pues. Cuando pierden su trabajo. Cuando le dices muchas gracias, hasta aquí, ahí vas a conocerlo. Y muchas otras veces cuando los malaconsejan. Abogados, coyotes que se conocen en el argot laboral, ¿sí? Abogados mercenarios que nada más extorsionan a los patrones. Muchísimas historias de ese tipo. Entonces, hay que estar bien protegidos como patrones, hay que estar bien documentados por lo que se pueda presentar. Todo es posible. Sí se pueden pagar. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo ha venido sufriendo modificaciones para proteger al patrón, no, perdón, al trabajador, no al patrón. Acaba de derogar el año pasado las outsourcing. Las permite solamente en trabajos especializados. Si tú tienes quien te haga el aseo en tu empresa, si no tienes, puedes contratar una empresa que es una tercero, es una prestadora de servicios, es a lo que se conoce como un outsourcing. Esa empresa sí está permitido porque es un trabajo especializado que no tiene nada que ver con el giro de tu negocio. O el guardia de seguridad, que contratas una empresa de seguridad, también está permitido. En ningún otro caso. Sin embargo, hay muchas empresas terceras o terceros que se conocen que mediante la simulación siguen o se siguen manejando como outsourcing, pero le llaman máquina de nómina, le llaman bonos de productividad, le llaman de muchísimas formas. Finalmente es una simulación. Y esta reforma a las outsourcing es las pocas que yo he visto a lo largo de 31 años de ejercicio, que en un artículo transitorio le ponen, habrá inspecciones para revisar que no se caiga en la simulación. Y esas inspecciones son precisamente por esto, porque luego le quieren cambiar de nombre. Una empresa tercero le paga a tu empleado. ¿Qué trabajo presta ese empleado para esa empresa? Ninguno. Eso es una simulación. Y si te caen en una inspección, es al patrón al que van a sancionar con multas de muchísimo dinero, incluso con privación de la libertad, ¿sí? Más las multas, insisto, por ejemplo, toda la omisión que se le ha venido dando al Seguro Social y demás impuestos a causa de esos terceros, a causa de esas outsourcing, ¿no?
Existen algunas causas y algún cálculo que hay que hacer, dice rescisión imputable al patrón. Sí, sí existen. Y los cálculos que se tienen que hacer para cuando se va a despedir a un trabajador injustificadamente o por causa imputable al patrón es lo siguiente. Se le tienen que pagar 3 meses de sueldo, se le tienen que pagar 12 días por cada año trabajado. Esos 12 días son al doble del salario mínimo, no a sueldo real. Es al doble del salario mínimo cuando el sueldo de él es superior al salario mínimo. Alguien puede ganar 1,000, 2,000, 3,000 pesos diarios, pero su prima de antigüedad va a ser solo al doble del salario mínimo. Es decir, ahorita 172, 173 pesos por 2, o sea, el doble, y eso multiplicado por 12 días por cada año trabajado. Eso se conoce como prima de antigüedad. Hay otro concepto, que son los 3 meses de sueldo, decía, como liquidación, pero mucho ojo, lo dice la ley, pero esta indemnización de 3 meses de sueldo es negociable. Es ahí a donde entramos a la conciliación. Una persona con un mes ya tiene derecho a 3 meses de sueldo. No es posible que alguien trabajó un mes o 2 y le tenga que pagar 90 días, ¿no? Gratis. Entonces ahí es cuando entramos en una negociación y quizá le damos una quincena, quizá le damos un mes, cuando a veces se habla del mes y medio, pero no son reglas, son experiencias en las negociaciones, prácticas que vamos manejando en la materia laboral, cuando ya se tiene el conflicto encima. Tiene que ver también mucho la antigüedad. Alguien tiene 5, 7, 10 años, págale sus 3 meses ni para qué entrar, ¿no? Esta prima de antigüedad solo se paga, primero, obligatoriamente, aunque el trabajador renuncie, siempre y cuando tenga más de 15 años trabajando. Repito, aunque él renuncie, si tiene 15 años o más, se le tiene que pagar. Menos de 15 años, solo se le debe de pagar cuando el patrón lo está despidiendo, injustificadamente. Ahí está tu prima de antigüedad. Más los 3 meses de sueldo, que repito, son parte de las indemnizaciones laborales a que se refiere este rubro. Hay un concepto que lo dice la ley y que yo les recomiendo que tengan mucho cuidado, que es el de los 20 días por cada año trabajado. Muchos colegas, muchos administradores, muchos contadores lo pagan. Le hacen un cálculo de finiquito a una persona y tabulan 20 días por cada año trabajado. 20 días de sueldo real. Esto solo se debe de pagar, ya lo resolvió la Corte en jurisprudencia y dice, cuando el trabajador demanda la reinstalación en su empleo, gana el juicio y el patrón dice no te quiero reinstalar, entonces el patrón se quita esa responsabilidad pagándole 20 días por año. Pero vean en qué escenario realmente. Tuvo que haber de por medio un juicio, un litigio que lo pierde el patrón, dice, ahí están tus 20 días por año y con eso evito reinstalarte. De lo contrario, no tiene por qué tabularse los 20 días por año en una indemnización laboral. Con esto termino haciendo énfasis en la prevención en esta materia. No se trata de estar preparado para pelear en el juicio, sino durante la relación de trabajo y que en caso de una incidencia precisamente estemos en orden. Muchas gracias.